tu mano sosteniendo la nuestra, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aunque nuestros ojos no lo ven, Señor, nuestras manos tampoco pueden palpar, Señor. Podemos percibir tu presencia, Padre Santo, en nuestro corazón, Señor. En las mañanas nos acompañas, Padre, en las tardes, Señor, y en nuestro descansar, Padre bendito. Tú vigilas nuestros sueños, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque en nuestro reposo también estás, Señor. Gracias, Padre bendito, porque de cuánto nos has librado, Señor, de los cielos, de la mano de nuestros enemigos, Señor, de aquello que desconocemos muchas veces, Señor. Tú nos has librado, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, porque creemos, Señor, en tu mano, Señor, que sostiene, Padre, al caído, Señor, que levanta, Padre Santo, que sana, Señor, toda herida, Señor, y toda enfermedad, Señor. Así creemos en este lugar, Señor, que tú tienes ese poder en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos gozamos en la alabanza, hermanos, y nos seguimos gozando también en la predicación, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más, que el Señor nos permite estar aquí en su presencia. Agradecemos a Dios por sus misericordias, por su grande bondad, hermanos, porque Él nos ha bendecido, perdonado, guardado, cuidado, y cuánto ha hecho Dios por nosotros, hermanos. Antes de meditar en la palabra del Señor, recordarles o decirles de que prácticamente el viernes, el domingo y el lunes suspendemos los cultos aquí en la iglesia, hermanos, por lo de la actividad allá en el Quiché, esperando que vayamos todos, ¿verdad? Como hemos venido ya desde hace semanas atrás anunciando, y también indicándole las reglas y todo es lo que se va a hacer allá, hermanos. Entonces creo de que ya están sabidos, así que pues si a veces después se me olvida, entonces prácticamente el culto del viernes y el domingo y del lunes, entre 8 días, digamos, quedan suspendidos, hermanos. Así que Dios los ayude, los guarde, los que vamos a ir, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en esta noche. Y lo encontramos en Nehemías, en su capítulo 8. Nehemías capítulo 8, hermanos, en su versículo, para la gloria del Señor, desde el 8. Y leemos, hermanos, al 10, hermanos. Leemos la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 10. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús, hermanos. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura
y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio, por la bendición que tú nos concedes, el poder, Señor, venir y presentarnos delante de tu presencia con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Y voluntariamente estamos aquí reunidos delante de ti, Padre, como un pueblo, una iglesia, Señor, que necesita de ti, Padre. Y gracias, Señor, por sus bondades, Señor. Gracias, Señor, por sus misericordias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Aquí estamos, Señor, como pueblo, como iglesia, como hijos tuyos, Señor, necesitados de ti, confiados en ti. En el nombre de Jesús estamos contentos, alegres, gozosos, porque estamos en tu presencia, Padre. Gracias también porque tú estás aquí. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a meditar en esta noche la palabra de Dios, hermanos. A medida que yo meditaba, estudiaba la palabra y encuentro cosas muy importantes para nuestra vida que Dios nos pueda hablar a nosotros también, hermanos. Porque pareciera que esto fue dicho, fue predicado, fue enseñado hace miles de años. Pero la palabra dice, la misma palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. En todo tiempo, en todo lugar, para todos aquellos que tengan hambre y sed de la palabra del Señor. El versículo 5 dice, el sacerdote Esdras reunió a la gente que había reconstruido el muro de Jerusalén para la lectura de la ley de Dios. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Algunas iglesias de hoy dicen que había o hay la tradición de que se ponían en pie cuando se leía o cuando se lee la palabra de Dios. Por lo que no hay ningún versículo que diga que cuando se lee la palabra nos pongamos en pie. Pero tampoco eso no es malo, ¿verdad, hermanos? Porque estamos reverenciando la lectura de la palabra de Dios como un gran respeto a la lectura de la palabra de Dios. Por lo tanto, no se confundan, eso no tiene nada de malo, amados hermanos. Y si la gente estaban en pie, porque ya se imagina, no era poca gente, hermanos. Y tampoco no tuvieron el tiempo para preparar 500, 1000 o 3000 sillas. Y creo de que mucha gente estaba en pie. Y no es tanto para reverenciar, sino porque realmente tal vez no habían sillas donde sentarse. O algunos se sentaron en el piso, yo no lo sé, hermanos, pero aquí lo importante es que ellos se pusieron en pie porque tal vez no tenían cómo sentarse, pero lo más importante, que ellos tenían hambre, sed de oír la palabra de Dios, hermanos. Porque Dios quería hablar a su pueblo. Y leían, verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Y qué es lo que leían, hermanos? En este caso,
Esdras y los que estaban con él, pues ellos leían como se conocía o como se conoce en la Torá. En la Torá habla o reúne los primeros 5 libros, como por ejemplo, hermanos, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces era lo que ellos tenían, porque eso era lo que Dios les había dado a ellos, al pueblo de Israel. Y eso era suficiente para ellos en su tiempo, hermanos. En el tiempo de ellos. Ya se imagina usted leer los 5 libros, predicarlo, enseñarlo, darle, hermanos, la explicación, el significado y la aplicación a la vida del pueblo que estaba presente. Pues para ellos fue una grande bendición, hermanos, un grande privilegio. Estaban todos atentos para escuchar la lectura de la palabra. Esdras no estaba leyendo la Biblia en una iglesia, sino estaba, hermanos, en pie en una plataforma exterior en Jerusalén, en un evento único, cientos o miles de años atrás, que hay un paralelo o hay una comparación casi igual, hermanos. Y para eso vamos a leer obviamente Hechos, en su capítulo 2, verso 37. Hechos 2, verso 37. Miren lo que dice aquí. Leemos el 36, hermanos, y 37 mejor. Aquí no hablando Esdras, aquí hablando Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Aquí hay un parecido, hermanos. Allá Esdras leyendo la Torá o el Pentateuco, como se conoce, predicándoles y enseñándoles, dándoles el sentido, explicándoles en un lenguaje muy sencillo, para que el pueblo entendiera, hermanos, la palabra de Dios. Y allá, ya vamos a regresar para allá, dice que ellos lloraron. Pero antes de ver eso, veamos lo que dice aquí. Sepa pues, dice el apóstol Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel. Obviamente era otra generación, porque la generación de Esdras obviamente ya murieron, ya no están. Ahora la generación a quien Pedro les predicó era otra generación, pero podemos decir que son los mismos israelitas, son el mismo Israel, como dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire cómo Pedro les recuerda y les confronta el pecado.
dándose a entender que en medio de la multitud, en medio del pueblo que estaban ahí presentes, habían muchos que pudieron presenciar o participar en la crucifixión y muerte del Salvador, del Señor Jesús, hermanos. Y les dice, pues ciertamente, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, les encaró, hermanos, que ustedes mismos lo crucificaron, ustedes mismos lo mataron. Pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. Lo que me llama la atención, hermanos, después de este texto, después de este versículo, después de esta palabra, después de este mensaje, después, hermanos, de la confrontación del pecado de Israel, por medio del apóstol Pedro, al oír esto, el pueblo de Israel escuchó el mensaje, como usted está escuchando en esta noche. Pasó algo muy sobrenatural. Se compungieron de corazón. Qué grande, qué maravilloso fue la obra de Dios ahí. Porque muchas veces se predica y se predica y se les predica y se les predica, y más parece que como que es cualquier discurso, un discurso común y corriente que ya lo sabemos, que ya lo entendemos, que eso es para otros, esto no es para mí. Ya no se compunge, ya no se quebrantan, ya no se sensibilizan la gente, ya no hay el quebrantamiento. Pero mire, llama la atención lo que dice al oír esto, o sea que la gente estaba atento al discurso de Pedro, estaba atento a la predicación del apóstol Pedro, hermanos. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir la palabra compungir? Compungir son, según en el griego, compungir son punzadas, quebrantamiento. Traspasó la palabra en el corazón. En otras palabras más sencillas, hirió el corazón del pueblo y se quebrantó el corazón de Pedro. Traspasó la palabra, hirió, penetró hasta el corazón la palabra de Dios, hermanos. Se compungieron. Yo no sé si con todos ha pasado que la palabra venga a compungir, que según en verdad siente y cree que Dios le habló, que no fue el predicador que te encaró, sino que fue la palabra el que usted sintió que Dios le habló por su palabra, le hizo ver sus errores, sus equivocaciones, sus faltas, sus pecados, sus errores. Y usted siente un quebrantamiento. Y usted dice, aunque no den el llamado, aunque no den un llamamiento, pero yo voy a pasar, yo me voy a arrepentir, yo voy a pedir perdón. Estoy arrepentido. Porque yo sé que no somos infalibles, hermanos. Pero cuando fallamos, nos quebrantamos y nos arrepentimos. Cuando nos equivocamos, pues le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Eso es lo normal.
Pero hay personas que llegan a pecar y hacen un montón de cosas. Ya no hay el compungir, el quebrantamiento, el arrepentimiento, la conversión, hermanos, sino que sigue su vida igual. Pero este pueblo, al oír el mensaje, al oír la palabra, cuando Pedro el apóstol les encaró diciendo: ciertísimamente sepan ustedes, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, o sea, lo matáis, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor quiere decir dueño, Cristo quiere decir que el Mesías, el que perdona, el que restaura, el que perdona los pecados, hermanos. Al oír esto dice, se compungieron de corazón. La palabra penetró como punzadas, la palabra quebrantó, la palabra traspasó, la palabra hirió el corazón. Entonces hubo un arrepentimiento, una conversión de ellos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque ellos, el pueblo, reconocieron a Pedro que también eran israelitas. Como se dice, eran paisanados, eran paisanos. Y por eso ellos, la multitud, el pueblo, le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahí está el mensaje que se predica en los cultos evangelísticos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí Pedro les predicó el arrepentimiento. Pero hubo un compungir, un quebrantamiento, un arrepentimiento. Ahora regresamos a Nehemías 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estos hombres predicaron, enseñaron, doctrinaron al pueblo y ponían el sentido de modo que entendiesen ellos la lectura. Porque lecturarlo, o sea, leer un capítulo, creo que cualquiera lo haría, hermanos. Un niño que ya puede leer, puede lecturar, pero no entender, pero no comprender, ¿verdad? Entonces, para esto se necesita ser explicado y ser aplicado a nuestras vidas, hermanos. Por ejemplo, el eunuco, el etíope, que iba en su carruaje a adorar a Jerusalén, leía lo del profeta Isaías, pero no entendía. Pero el Espíritu le dice a Felipe: acércate a ese carro. Y Felipe oyó que el eunuco, que el etíope de raza negra, ¿verdad?, de Etiopía, leía lo del texto de Isaías que dice: como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, y que por sus heridas fuimos nosotros sanados o curados. Entonces preguntó el etíope: ¿de quién habla esto? Habla de uno mismo, habla de otro, pero ¿de quién se trata, mejor dicho? Y comienza el profeta, o sea, Felipe, el evangelista, a explicarle, hermanos, a evangelizarle, hermanos. No, le dijo, este habla del Mesías,
Esto habla de Jesús que iba a nacer, el Mesías que iba a salvar o que iba a redimir al pueblo de Israel. Y comienzan a evangelizarlo al punto, llegaron al punto del bautismo en agua. O sea que no solamente leer, lecturar, sino que explicarlo, hermanos. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Imagínese usted leer los 5 libros. Explicarlo. Darle la aplicación. Hermanos, por eso pasaron todo el día ahí. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban, hermanos? Porque estaban compungidos, estaban heridos. Es lo que dice aquí el canto que cantamos: murió el pecado y fue a Jesús. El pecado les hirió, hizo una herida, una llaga. Y luego viene la palabra y les tocó la herida, les tocó el pecado. Solo que la palabra viene ya no solamente para herir, sino que para sanar, para perdonar, para limpiar los pecados. Todo el pueblo lloraba oyendo de la ley. ¿Por qué lloraban, hermanos? Porque la palabra de Dios les confrontaba el pecado del pueblo. Y lloraban porque estaban dolidos por haber pecado, hermanos. Y también lloraban, también porque estaban arrepentidos. Como también lloraban porque estaban gozosos y estaban alegres. Porque muchos que regresaron de la cautividad allá en Babilonia, nacieron allá en Babilonia, se puede imaginar. Muchos nacieron allá, o muchos llegaron a un año allá, pasaron 20, 30, 40 años, regresaron para Jerusalén. Usted sabe que allá en Babilonia es puro paganismo, es pura idolatría. No había palabra. Digámoslo de cierta manera para que entiendan, no había evangelio, digamos. Entonces, cuando regresaron de la cautividad, muchos de los que nacieron allá o los que crecieron allá, para ellos el Pentateuco, la palabra, el mensaje, la predicación, la enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios, para muchos de ellos era nuevo, hermanos. Para muchos era nuevo. Y para otros eso era tan normal porque, por ejemplo, se fueron a los 20 años, ya conocían más o menos un poco de esto. Porque había una instrucción o una enseñanza, una condición o un mandamiento que dice: instruye al niño en su camino. Ellos debían instruir a sus niños en el camino. Entonces para muchos era ya de su conocimiento. Pero como no es suficiente conocer, sino que, como dice la palabra, que ya la sepáis, pero es importante volver a enseñarles otra vez más, volver a recordarles otra vez más, porque el problema es, no se le olvida los precios,
ni las marcas o de los laboratorios de los productos o medicinas. Pero como cosa rara, se le olvida un mensaje, se le olvida la palabra de Dios. No se le olvida la matemática, eso no, pero se le olvida la palabra de Dios. Entonces por eso se vuelve a predicar, se vuelve a enseñar, como quien dice, para que no se les olvide, hermanos. Para que se actualicen una vez más, hermanos. No es que lo estoy comparando a un celular, porque aún el celular a veces se traba y hay que actualizarlo. Y a veces el cristiano se traba y se le olvida, hermanos, los textos, se le olvidan los versículos. Entonces hay que volverles a decir, a predicar, a recordar, para como que se actualice otra vez más. Muchos de los que estaban ahí, pues, ya conocían, pero no está de más volverles a enseñar, volverles a predicar, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y todo el pueblo se fue a gozar de grande alegría, dice el verso 12, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La experiencia de Israel nos muestra el gozo que glorifica a Dios, sucede en el corazón. Esta grande alegría se produjo porque habían entendido la palabra. Habían entendido la palabra. Es importante entender la palabra. Ahí dice en el versículo 2, ahí lo tienen ya en la pantalla. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y a gozar de grande alegría. Cuando dice de grande alegría, quiere decir que es de grande alegría, hermanos. No era poco lo que estaban ellos viendo. No era poco lo que estaban ellos oyendo. No era un cualquier discurso, amados hermanos. Porque ellos entendieron, captaron que era Dios mismo el que estaba hablándoles a ellos por medio de sus siervos. Imagínense todos los capítulos de Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Número, de Deuteronomio. Todo, hermanos amados. Y nosotros de un versículo, de 5 versículos sacamos un mensaje, una predicación, por ejemplo, de 1 hora. Pero imagínense 5 libros, hermanos. Pero dice que el pueblo estuvo atento. Estuvieron atentos, escuchando lo que Dios les decía, mis amados hermanos. Salmo 119, versículo 162. El salmista dice: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra. En ello se cumplió también lo que experimentó el salmista. Como el que haya muchos despojos, muchos tesoros, muchas cosas, muchas bendiciones, muchas provisiones. Al escuchar la palabra de Dios, los israelitas aprendieron sobre la fiesta de las cabañas porque les recordaron la historia.
la historia del pueblo de Israel, de sus antepasados, de cómo Dios estuvo con ellos en el camino, hermanos, por el desierto, y cuánto Dios hizo con ellos. Entonces ellos les explicaron todo lo que ellos habían visto del Señor, habían experimentado con Dios, hermanos. Es importante conocer la historia de la iglesia. Es importante conocer lo que Dios ha hecho en el transcurso de los tiempos que ha pasado. Es importante saber, ver y entender, conocer la historia, todo lo que Dios ha hecho con su iglesia, hermanos, desde su fundación, desde la iglesia primitiva para acá, o desde cuando Jesús vino al mundo. Conocer todo eso, hermanos, cuando vino las buenas nuevas de salvación, cuando vino el evangelio, cuando fue traído por Cristo el evangelio de Jesús. Porque el que trajo el evangelio es Jesús, hermanos, es Jesucristo, nuestro Señor, hermanos. No fue traído como nos dice por Martín Lutero, no, hermanos. Martín Lutero fue el hombre que Dios lo usó para sacar a luz el evangelio, la palabra de Dios escondida o mal enseñada, mal interpretada por la religión. Pero no es que sea él el salvador o el fundador del evangelio, no, hermanos. El evangelio, las buenas nuevas, fueron traídas por Jesús, nuestro Salvador, hermanos. Entonces es importante conocer, claro, que es muy importante saber y conocer. Y no solamente el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo habla de lo nuevo y de lo nuevo habla de lo antiguo. De manera que no se contradicen, hermanos. Dan testimonio de lo otro y de lo otro da testimonio de lo otro. Pero el autor es el mismo, es el Dios Padre y Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, obviamente, Cristo Jesús ya presente en el bendito evangelio del Señor Jesús, hermanos. Veamos lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 11, hermanos. Juan 15, 11 nos dice así la palabra del Señor. Juan 15, 11. Leemos y dice así, hermanos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así como Esdras y los ayudantes que estuvieron con él leyeron y enseñaron y predicaron, dieron el sentido de lo que ellos lecturaban. Hubo un efecto en el corazón del pueblo, hermanos. Se alegró, se gozó y también lloró. ¿Y cuántas veces nosotros hemos llorado? No de alguna tristeza nada más, a veces, no, a veces cuando el Señor nos quebranta. ¿Cuántas veces Dios te ha quebrantado de verdad? Que lloramos como niños, pero no por problemas. Lloramos no por otras situaciones materiales, sino que realmente lloramos porque el Señor nos quebranta, hermanos, nos quebrantó, hermanos. Y ese llorar es inevitable. Yo aquí mismo he llorado
porque Dios me ha quebrantado algunas veces. Llorar como un niño, hermanos. Eso no es cosa del otro mundo. Eso debe ser tan normal, aunque sea de vez en cuando en ustedes, hermanos. Porque como les decía en algunas veces, lo que diga aquel escritor de aquel librito, ¿por qué no llega el avivamiento? Nuestros ojos se secaron, ya no hay lágrimas, ya no hay quebrantamiento, porque nuestro corazón se ha secado, dice él en su libro. Y dice una gran verdad, hermanos. Dice una gran verdad. Porque ya no hay quebrantamiento, ya no redarguye la palabra, ya no compunge la palabra, ya no hay quebrantamiento, ya no hay ese llorar que tal vez alguna vez lo hizo o experimentó después de haber creído o en el momento de haber creído, pero después se secaron sus ojos, ya no hay quebrantamiento, ya no hay ese llorar en el espíritu porque el corazón se secó. Y eso no es normal, hermanos. Porque es más posible llorar porque me robaron la bicicleta. Pero ya el cristiano ya no llora porque ya perdió el gozo, perdió la paz, perdió la salvación. Ya no hace lamentación por eso. Lloran, hacen lamentaciones por cosas pequeñas. Y dice la palabra en hebreo que la salvación es tan grande. Pero perder la salvación tan grande, ya no hay lamentación, ya no hay preocupación, ya no hay lloro, ya no hay nada, hermanos, porque se secó el corazón. Pero miren lo que dice el Señor Jesús aquí, hermanos. Estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? La palabra, la enseñanza de la palabra, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Toda palabra, todo mensaje debe provocarles gozo. Porque las palabras son buenas noticias, o sea, son buenas nuevas. No estamos aquí para, digamos, asustarlos o meterles miedo. O para condenarlos. O para desanimarlos. No, hermanos. Creo yo que aquí se ha predicado la palabra. Palabra de vida, de restauración, de renovación, de gozo, de esperanza, de todo lo que la palabra puede hacer en nosotros. Estas cosas o estas palabras que os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así como Jesús insistió en que su obediencia al Padre era la base de su gozo, los creyentes que son obedientes o que sean obedientes a sus mandamientos, también experimentarán el mismo gozo. Experimentarán el gozo del Señor, hermanos, es ver las almas convertidas y salvadas. El gozo, la alegría de los ángeles por un pecador que se arrepiente y hace fiesta en los cielos. Porque prácticamente es como ser arrebatado, alguien de la muerte, alguien del infierno y un miembro más, no solo en la iglesia, sino que un miembro más para el reino de los cielos, hermanos. Pero hoy en día ya no se goza con el que se salva.
Ni el mismo cristiano se goza con su salvación. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Que eso no es normal, hermanos. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Se secó el corazón. Se secaron los ojos. Y ya no hay gozo. Ya no hay alegría en el corazón. Ya no se alegran cuando vienen al templo, como decía el salmista. Yo me alegré con los que me decían, ¿para dónde vas? ¡Ey! Yo voy a la casa de Jehová. Yo voy al templo de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios. Si estamos contentos en esta noche, hermanos, porque estamos en la casa de Dios. No estamos en un velorio, hermanos. No estamos en una reunión o religión muerta, hermanos. Estamos en la presencia del Dios vivo. Y Dios habita no entre los muertos, sino entre los vivos. 17:13 de Juan, miren lo que dice el Señor Jesús. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Pero ahora voy a ti, y a él despidiéndose de este mundo. Cuando él pasó la noche orando, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El anhelo, el deseo del Señor, hermanos, es que el gozo del Señor sea cumplido en nosotros. Ahora regresando a Nehemías 8, verso 12, perdón. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Hubo fiesta, hermanos. Y obsequiaron, regalaron porciones, compartieron con los hermanos, compartieron con la gente. Es como nuestras actividades, ¿verdad? Tenemos un culto, una actividad, ya sea de acción de gracia, de como le pongamos el nombre. Vengan, hermanos amados, vengan, ustedes no tengan pena, vengan. No se preocupen, como dicen en el quiché, en las radios cuando invitan, hay comida material y hay comida espiritual, dicen los hermanos en las radios. Porque compartimos y convivimos y damos. Mire, hermanos, ese principio no se comenzó hace 2000 años. Ese principio no se comenzó en la iglesia primitiva. Aquí comenzó, hermanos. Creo que lo está leyendo ahí. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Que sí que había comida y bebida. Quiere decir que había bendición material. Quiere decir que había provisión de Dios. Fueron a comer y a beber y a obsequiar. Obsequiar quiere decir regalar. Obsequiar quiere decir compartir porciones. Y mire, y a gozar de grande alegría. A gozar de grande alegría. Cuando hay gozo, hermanos, cuando hay paz, cuando hay alegría, cuando hay gran alegría en nuestro corazón, viera que no nos pesa dar, hermanos. No hay necesidad de usar los textos, los versículos que dice, el que siembra escasamente, escasamente segará,
pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará. No hay necesidad, hermanos, porque ya lo saben. O no hay necesidad de usar esa frase que usan en otros lados, que a mí no me gusta usar esa frase. Den, traigan, porque Dios no se queda con nada. Es una manera como que de arrancarle a la fuerza, hermano, que por favor, hombre, que el Dios te va a dar, Él no se va a quedar con tu dinero. No es la forma, hermanos. Yo creo que esos principios lo entendimos desde cuando usted creyó, yo creí, nos enseñaron, fuimos doctrinados, fuimos enseñados en muchas formas y maneras por diferentes siervos de Dios, hermanos. Y por eso cuando hay gozo y paz, ¿qué es lo que produce la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Qué es lo que produce Dios mismo en nuestro corazón? No te pesa dar. No nos pesa hacer. No es una carga. No es una carga. Como yo le dije a alguien, para mí es un privilegio servirle, hermano. Para mí es un privilegio atenderlos, hermano. Y así debería ser. Así tiene que ser, hermanos. Aquí vemos un principio muy bueno, muy bonito. Fueron a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Un día bastó para enseñarles tocar todos los temas, hermanos. De lo recibido de tu mano te damos. Yo no sé cuánto predicaron ellos ahí, cuántos temas, puntos tocaron ahí. Un día ellos entendieron un montón. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Cuántos mensajes hemos oído, hermanos? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántas prédicas? Son muchísimos. Y aún así no ha entendido, hermano. No ha entendido. Por eso este pueblo nos da una enseñanza cuando dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a regalar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido, hermanos, las palabras que les habían enseñado. Hermanos, espero que hayan entendido y que no se haga el desentendido. No, según en verdad que haya entendido. Por eso no hay necesidad, yo digo, de decir, ¿quién da 200? ¿Quién da 500? Que levante, como para motivar a la gente. No hay necesidad, hermano. Ya usted entendió. Ahí como dice el que entendió. Espero que todos hayan entendido, hermanos. No solo en esta noche, sino que todo lo que usted ha escuchado, todo lo que a usted le han enseñado por diferentes siervos, predicadores. Si usted ha entendido que es bueno, lo normal es trabajar en la obra de Dios, pues tiene que trabajar en la obra de Dios.
Qué pena sería si vamos a nuestro alcalde, Minor Portilla, a pedirle a él 50 quintales de cemento que nos regale para lo que estamos haciendo. Sería penoso, ¿va, hermanos? Habiendo empresarios aquí, digamos, grandes y pequeños. No. Ponemos el evangelio en pena. Ponemos a Dios en vergüenza. No, hermanos, no. No. Si usted ha entendido, no hay necesidad de rogarle. Hermano, hombre, colabore, hombre, no. Pero usted va a decir, es que no me alcanza. Entonces estudie, medite, ¿por qué no le alcanza? Porque a usted le está pasando el juicio que cayó sobre Israel, que echaban su dinero en saco roto. Comían y comían y comían y no se llenaban. Ahí hay un problema, y problema serio. Entonces digo esto para que ya vaya usted, si hoy, mañana, vaya a las palabras y estudie, y se va a dar cuenta, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Pero el tema o el pensamiento de esta noche es que, y el pueblo se fue a gozar porque habían entendido las palabras. El pueblo se fue a gozar, a hacer gran fiesta porque habían entendido la palabra de Dios, hermanos. Al revés pasa en nuestro tiempo. A veces el pueblo regresa a casa, no regresa alegre, no regresa contento, regresa enojado, regresa triste, porque Dios le confrontó el pecado. Porque la palabra le tocó la llaga. En vez de regresar contento, gozoso a casa, me ofendieron en la predicación. No le ofendieron la predicación. La palabra sacó a luz su verdad, su vida. No buena con Dios. Y en vez de humillarse, se enojó. ¿Quién gana, hermanos? ¿Y quién pierde? Dios seguirá siendo Dios. La palabra seguirá siendo la palabra. El predicador seguirá predicando. Pero este pueblo se fue a hacer gran fiesta porque habían entendido la palabra de Dios. Mire, hermanos, hicieron fiesta porque habían entendido la palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra y por este pueblo que nos dan una enseñanza, hermanos. Que nosotros deberíamos de regresar a casa hoy gozosos, contentos, alegres. Hoy sí entendí la palabra. Estoy contento porque hoy sí entendí. Antes, como dijo Asaf, era como una mula que no entendía. Era un terco, era un no entendía. Pero hoy sí fui a la iglesia, dijo Asaf. Hoy fui al santuario, dijo Asaf el salmista. Entendí. Comprendí. Por eso venimos a la iglesia, hermanos, para que sea abierto nuestro entendimiento, sean abiertos nuestros ojos, para que entendamos y para que veamos. Y para que la palabra obre en nuestros corazones, mis amados hermanos. Oramos, hermanos. Podemos cantar un canto solemne. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. No nos queda de otro más que agradecer, hermanos, porque estamos en este lugar meditando en su palabra y que en alguna manera, en alguna área de su vida, Dios te habló o Dios me habló, Dios nos habló. Pues pongámonos manos a la obra
para la gloria del Señor. Porque la palabra no puede volver vacía, no puede regresar allá. No, la lluvia cuando viene para que germine la semilla y produzca fruto. Así es la palabra, como lluvia a nuestro corazón, hermano. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por volvernos a recordar la palabra. La palabra, Señor, la palabra que tiene el poder para
quebrantar nuestro corazón, para compungir el corazón, para redarguir el corazón, para obrar en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, por su palabra que hemos oído en muchas maneras, en muchos lugares, en muchas formas. En el nombre de Jesús, Padre, ayuda al pueblo, ayuda a la iglesia a entender la palabra y que nos gocemos con la palabra, porque esta palabra nos dice: el pueblo se fue a gozar, porque tenían grande alegría en sus corazones, fueron a hacer fiesta, compartieron comida, regalaron comida, hubo bebida, porque estaban contentos, estaban gozosos, porque habían entendido la palabra, porque habían entendido su palabra. Señor, ayúdanos a entender más y más la palabra. Abre el entendimiento de este pueblo. Abre la mente, el corazón de este pueblo. Que podamos entender, Señor, su palabra y ponerla por obra y ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Ayuda a mi hermana, ayuda a este joven que ha venido a tu presencia, Padre. Dale de tu gozo, de tu paz, Señor, por haber entendido, por haber alcanzado, por haber obtenido, por haber recibido, por haber conocido tu palabra, por haberte conocido a ti como Señor y Salvador de su alma, de su vida, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, sigo obrando en su vida, en su mente, en su corazón, en su alma, Padre. Ayúdalo, fortalézcalo, bendícelo, Señor, grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Mi Padre, gracias, Señor. Ayuda, hermano Abner, Señor. Ayúdalo, Padre. Ayuda, Señor. Bendice su vida, bendice su alma. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú le has dado, Señor, que para servir en tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice y concédele, Señor, sus anhelos, sus deseos en su corazón, Padre. Gracias, Señor, por su vida, por su alma. Concédele sus propósitos, sus deseos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Ayuda, Señor, hermano Albert, en el nombre de Jesús. Mira estos niños que están en tu presencia, Padre Santo. Bendice, Señor, ayuda, Señor. Toma en cuenta, Señor, la vida, Padre, de este niño, mi Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mamá. Señor, toca su vida, toca su alma. Está aquí, Señor, porque Él cree en ti y como un acto de fe, Señor, sana su cuerpo, Señor. Toca su garganta infectada, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Quita, Señor, esa infección. Sánalo, Señor, en el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria, Padre. El tiempo de los milagros no ha pasado. Él cree en ti, Él confía en ti. Señor, mi Dios, toca su cuerpo, la parte afectada, no solo su cuerpo físico, también su alma, su vida espiritual. En el nombre de Jesús, Padre mío, en el nombre de Jesús, tócalo con tu poder, Padre. Toca, Señor, la vida de Valerie, Señor. Ella ha venido a este lugar, Señor, porque ella cree en ti. Señor, mi Dios, obra, sigo obrando en su vida. Obra, sigo obrando en su corazón, en su alma, en su espíritu, Padre. Bendícela, Señor, no solo la parte material, ni solo la parte física, también lo espiritual, su alma, que es lo más grande, lo más valioso para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor,
Gracias, Padre, porque están aquí delante de tu presencia, mi Señor. Bendíceles, dales de tu gozo, dale de tu paz, dale de tu presencia, dale de tu bendición espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, dales guianza, dales dirección. Apártalos del mundo, guárdalos del mundo, guárdalos de todo mal, Señor. Los encomiendo en tus manos. En el nombre de Jesús, Padre, en tus brazos de amor, de poder y de misericordia. Señor, toma sus vidas, toca sus almas, Señor. Cuida de ellos, Padre. Guárdalos del mal, de las garras del enemigo. Guárdalas en el nombre de Jesús, Padre. Cuida de ellos, Padre, por favor. El ángel tuyo, el ángel de ti, acampan alrededor de ellas y los defiende, los cuida y los proteja, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, esta niña que ha venido delante de tu presencia. Bendice su vida, toca su vida. Tú sabes su necesidad, su deseo, su anhelo, el anhelo de su corazón, Señor. Concédele, Señor, mi Dios. Perdónale, Señor, Padre, sus equivocaciones, sus faltas, sus errores, sus pecados, Padre. Somos infalibles, es cierto, Señor, pero tú estás aquí para levantar, restaurar, renovar, salvar, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Señor, que entienda la palabra, que entienda tu palabra y que por entender la palabra le cause gozo, gran alegría en su corazón, Señor, en el nombre bendito de Cristo. Añádele paz, añádele gozo, bendición sobre su vida, sobre su alma. Dale guianza, dale dirección, Señor, en cualquier decisión que pueda tomar en su vida, en esta tierra, Padre. Que sea bajo la dirección, bajo la guianza y la voluntad de ti, Padre Santo, de ti, Señor mi Dios. Que te tome en cuenta a ti, Señor, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Añádele bendición, gozo y paz de ti en su alma, en su vida, y que pueda regresar gozosa, alegre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito y alabado sea su santo nombre para siempre. Señor, gracias. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Padre. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, Dios les bendiga, y esperando que hayan entendido la palabra y que pongan también por obra y en práctica la palabra del Señor, hermanos. Feliz noche, hermanos. Que la paz, la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Feliz noche, hermanos. Amén.